del mono, conocida también como la viruela símica y también en algunos países como monkeypox. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Manuel Figuera, quien es el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Un gusto que nos acompañe, bienvenido. Gracias, Daniela. Doctor, usted por las redes sociales ha sido muy enfático de que hay que tomar en cuenta que es una enfermedad que existe y hay que hacer un control exhaustivo, pero no levantar alarmas. ¿Por qué? Realmente no es un problema que causa alarma porque primero es poco contagioso. Es verdad que en África ya se conoce desde 1970 en humanos, pero lo que ha ocurrido en África es totalmente distinto a lo que está ocurriendo en el mundo occidental en este brote epidémico. En África la mortalidad podía llegar a ser del 1 al 10%, porque en África hay pobreza, desnutrición, falta de acceso a los servicios de salud, pero de los más de 1.300 casos confirmados que han habido en más de 31 pacientes, no ha habido ningún fallecido. Las personas que han sido hospitalizadas han sido muy pocos y han sido principalmente por medidas de aislamiento, no porque estén complicándose. ¿Estos casos que nos está hablando es durante estos años en África o son los que se contabilizan ahorita? Ahorita desde mayo que se ha visto los primeros casos en Reino Unido y ahí en España, en Portugal, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá. Ningún caso de estos ha fallecido de los más de 1.300 casos que están ocurriendo en el mundo occidental y las pocas hospitalizaciones han sido en personas que han querido ser aisladas más que por problemas o complicaciones. Entonces, eso llama a la tranquilidad y el contagio ha sido por un contacto muy estrecho, piel con boca o boca con boca. La posibilidad de contagio respiratorio no se ha documentado. Hay pocas personas de personal de salud que se han contagiado, probablemente por no usar los equipos de protección personal de mascarillas, careta facial, guantes, y al final los casos, a pesar de que están en más de 31 países, apenas son un poco más de 1.300, 1.400 casos los que hay en un mes y es poco. Vamos a hablar sobre la diferencia entre la viruela, que fue erradicada, que así lo anunció la Organización Mundial de la Salud, y esta viruela del mono que sigue estando presente. Además, vamos a ver la diferencia en los métodos de contagio. El género del virus se llama ortopoxvirus y al mismo género pertenecen la viruela, que está erradicada desde 1980 por las campañas de vacunación masiva, pertenece el virus del mono y pertenecen otros virus que le dan a otros animales, igualmente la vaccinia. Realmente el virus de la viruela del mono se ha identificado desde 1958 en monos, pero predomina en roedores en África, sobre todo en dos partes, en la parte centro-occidental, que implica la República Democrática del Congo, y en la parte occidental, que es en Nigeria principalmente, o en Camerún. Los casos han sido muy pocos a lo largo de los años. Se habla que hay una endemia porque hay pocos casos en humanos y la transmisión en los humanos ha sido por contacto con animales, consumo de animales, arañazos o mordeduras. La diferencia que está ocurriendo ahorita en el mundo occidental es que hay personas que se infectan y el primer caso que se reportó en Reino Unido fue una persona que fue a una clínica de enfermedades de transmisión sexual. Él venía de Nigeria y tenía lesiones a nivel genital. Identificaron que era viruela del mono y a pesar de que no es una infección de transmisión sexual, en el acto sexual hay un contacto estrecho piel con piel y por eso los contagios que han ocurrido hoy en día han predominado en hombres jóvenes y que tienen relaciones hombre con hombre. No es exclusivo de hombre con hombre, ni discriminatorio tampoco. Ni es discriminatorio hablar de esto, pero es importante alertarlo porque es lo que está ocurriendo desde el punto de vista epidemiológico. Hablar de esto no es discriminar, hablar de esto es alertar que simplemente hay conductas de riesgo, sobre todo la promiscuidad, que pueden llevar a un mayor riesgo. Claro, además se hablaba sobre un foco que se dio en una fiesta masiva. Entonces, esto también es importante verlo. Eso es parte del comportamiento que ha tenido también este virus, ¿no? Hoy en día lo vivimos con otros problemas infecciosos en el pasado y los infectólogos somos los que nos hemos enfrentado a estos problemas sin ningún tipo de discriminación. Nosotros vemos personas con tuberculosis, hemos visto personas con sarampión, con difteria, que son problemas que causan alarma y susto. Lo vimos con la pandemia de la influencia porcina, lo hemos visto con las personas que vemos con VIH y en general no discriminamos, atendemos a las distintas personas, pero alertamos también de las conductas de riesgo que pueden llevar a esto. Por supuesto, fiestas masivas donde haya eventualmente contacto estrecho con múltiples personas puede ser un factor de riesgo, pero viajar en un avión no es un riesgo. No se ha documentado ningún caso de personas que hayan viajado con estos viajeros. Hay casos en Argentina, hay casos en Brasil, en México, en Venezuela, casos muy puntuales han venido de afuera, desde
desde España, desde Europa principalmente, y ninguno de los viajeros que estuvieron en ese avión se contagiaron. Eso llama la tranquilidad porque no es fácil de contagiarse con la viruela del mono. Tiene que ser un contacto demasiado estrecho. Tiene que ser un contacto demasiado estrecho. Y prolongado. Y prolongado. Y por eso las personas que eventualmente tienen un contacto estrecho, como puede ser en el acto sexual o eventualmente besándose, pudiera haber un riesgo en ese sentido, y el llamado es a tener la conciencia que existe este problema, no está causando mortalidad, pero evidentemente si se conduce a prácticas eventualmente de riesgo y si eventualmente hay promiscuidad, hay mayor posibilidad de contagiarse sin implicar que esto estemos discriminando. Los casos en mujeres han sido muy pocos, los casos en personas adultas prácticamente no existen porque los adultos que fueron vacunados con la viruela, a pesar que la viruela es humana, genera una protección cruzada, la vacuna de la viruela, pero eso la colocaron en los años 70, o a lo sumo en Venezuela hasta el 73. Por los que nacieron posteriormente al 73 no están protegidos. Hace poco escuchaba una entrevista también de un infectólogo y decía que muchos recibieron por lo menos hasta el 80 algún tipo de vacunación de viruela en nuestro país, el caso específico de Venezuela. En Venezuela prácticamente de los años 60 y en América prácticamente no habían casos de viruela, solo en Brasil, y se pudo erradicar en el resto del mundo con las medidas masivas, y fue en 1980 que se declaró la erradicación de la viruela. Sí. Los que estuvieron vacunados con la viruela en el pasado tienen una protección cruzada y por eso es que no ha habido casos en adultos mayores. Y al final eso habla que incluso a pesar de que han pasado décadas, las vacunas en algunos casos siguen funcionando y siguen protegiéndonos. ¿Cuál es la diferencia en manifestación de salud de la viruela? Ya vemos que una proviene de un animal que se encuentra actualmente activo en África y que puede ser a través de consumir estos animales o por un contacto también con este animal, sea un arañazo, un mordisco, un contacto directo, ¿no? ¿Qué pasa con la diferencia de las manifestaciones físicas de salud entre una viruela y la otra? Aparte de la descripción que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, ha establecido que hay diferencias con respecto a lo que ocurre en África. En África hoy en día hay más de 1.400 casos en 11 países y ha habido alrededor de 50 muertes, pero entendemos que en África las condiciones de salud, de pobreza, de desnutrición son importantes. Igualmente las personas tienen otros problemas o condiciones de salud. Y las lesiones que aparecen en África suelen aparecer principalmente en cara, en manos, en pies, sobre todo en las manos por contacto con los animales, los pies por andar descalzo, en la boca por el consumo de estos animales. Lo que ha ocurrido en el mundo occidental, en los casos que se han diseminado como se han diseminado, las lesiones han aparecido principalmente a nivel genital, a nivel perianal, a nivel de la boca. Y tiene la consideración atípica que aparecen con distintos estadios. En la viruela del mono que ocurre en África, todas las lesiones tienen el mismo estadio. Si son vesículas, o sea, si tienen líquido, todas las lesiones que están tienen esa consideración. Mientras que aquí aparecen a veces vesículas, costras en momentos distintos. Lo que sí es común en todos es que aparece adenomegalias o ganglios y siempre puede haber un periodo previo de fiebre, malestar, dolor de cabeza y después aparecen las lesiones, pero en el mundo occidental ha habido personas que le han aparecido las lesiones incluso antes de que aparezcan fiebre. Entonces, el elemento epidemiológico más importante es si alguien ha estado en Portugal, en España, eventualmente en Reino Unido, en los países donde hay casos y ha tenido conductas eventualmente de riesgo, como eventualmente promiscuidad o tenido contacto estrecho con múltiples personas y le aparece algún tipo de lesión, lo importante es que acuda al especialista. ¿Quién puede saber más de viruela del mono? Los infectólogos, los dermatólogos, y la sospecha clínica es la que llevará a hacer el diagnóstico. En Venezuela hay manera de hacer el diagnóstico por biología molecular. Doctor, vamos a una pausa. Al regreso vamos a conocer también sobre esas manifestaciones cutáneas que aparecen, si en punto más específico es contagioso o no, porque existe siempre duda, él existía con la lechina, por ejemplo. Entonces vamos a ver si hay algunos mitos de realidad que también podríamos desmontar. Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, nos seguirá acompañando. Estamos hablando sobre la viruela del mono. Recuerde las redes, @salud_gb, @AnilJSalas. Volvemos. La viruela del mono, ¿también son así de contagiosas? Sí, realmente la varicela o las infecciones herpéticas se contagian igualmente por un contacto estrecho. Si alguien tiene herpes, por ejemplo, a nivel labial y besa a otra persona o tiene contacto boca con piel, puede contagiar a la otra persona de las lesiones. Igual pasa con la varicela. Si uno comparte eventualmente, los niños se juntan o duermen juntos, comparten sábanas o toallas, se pueden contagiar. En ese sentido, la viruela del mono tiene un contagio sobre todo con las lesiones, pero las personas cuando están en la fase
previa, que es la fase eventualmente de síntomas iniciales ante la parte exantemática, que cuando aparecen las lesiones pueden tener el virus igualmente en la saliva y contagiar a través de secreciones. En algunos estudios se ha determinado que aparentemente el virus o el DNA ha aparecido incluso en semen. Todavía no se ha determinado que haya un contagio sexual, pero sí por un contacto estrecho, eso definitivamente se sabe. Entonces, cualquier persona que tenga lesión en piel, evidentemente no puede tener contacto. Hoy en día hay apenas un caso en Venezuela, viruela del mono, y con el aislamiento y las medidas que han tomado de vigilancia de los contactos estrechos, no debe haber alarma en ese sentido, no debe haber más casos, y si aparece otro caso puede ser de algún viajero, pero tanto en Argentina, Brasil, en México, las personas que eventualmente apareció infectada fue un caso importado y no se ha diseminado más. En Venezuela no tiene por qué diseminarse porque lo que se está haciendo es lo adecuado, y en ese sentido cualquier persona que tenga una lesión en piel hoy en día, lo más probable es que sea algo distinto y debe acudir al médico, no aterrarse de que tenga viruela del mono. Puede ser algo contagioso porque si tiene una infección, por ejemplo un impétigo que es por una bacteria, esa bacteria, Staphylococcus aureus o Streptococcus, puede ser contagioso. Claro. O si tiene herpes puede ser contagioso. O si tiene escabiosis, que es sarna, puede ser contagioso. Entonces las lesiones en piel, por supuesto que hay que evaluarse desde el punto de vista médico con guantes. Por eso también en los hospitales debemos tener garantía de tener esos recursos mínimos para evaluar los pacientes. Sí. Por supuesto, es importante, doctor. Con respecto a los síntomas, vamos a aclarar cuáles son los síntomas que van apareciendo con esta viruela del mono. Tiene como 3 fases. La fase de eventualmente incubación, que es desde que la persona se contagia, tuvo el contacto estrecho y aparecen los síntomas, suele ser de 6 a 14 días por promedio en general. Después viene una fase prodrómica que suele ocurrir fiebre, malestar general, dolor de cabeza, aparición de ganglios, y posteriormente viene la fase exantemática o de rash, que aparecen las lesiones en piel. Las lesiones tienen una evolución más o menos típica, que primero aparecen manchas, que se llaman máculas, después se elevan, que se llaman pápulas, aparecen con líquido, que se llaman vesículas, pueden aparecer un contenido pustuloso, que es blanquecino, se rompen, forman costras y después se caen con el tiempo y pueden dejar una marca que desaparece a lo sumo en cuestión de semanas. Todo este proceso dura menos de 21 días y por eso el aislamiento de las personas que se diagnostican o se consideran positivas son de 21 días. En este periodo la persona que tenga viruela del mono debe abstenerse de tener contacto estrecho con otras personas. Las toallas, las sábanas, la ropa de uso diario debe ser lavada como se lava habitualmente y debe evitarse contacto de esa ropa con otras personas o esa toalla con otras personas. Sí, mejor así nos dice por acá cómo distinguirla de otra alergia habitual o eventual, mejor dicho. Lo más probable es que si alguien tiene lesiones en piel y se considera que es una alergia, las manifestaciones, por ejemplo, de urticaria son muy típicas, las manifestaciones de herpes son muy típicas, las manifestaciones de distintas enfermedades son muy típicas. La viruela del mono se ha presentado principalmente con pocas lesiones y aparecen a nivel del sitio de contagio. A nivel genital, perianal, a veces en la cara o en la boca. Pero quien tenga hoy en día lesiones en cara, piel, en boca, probablemente sea otro problema distinto a viruela del mono. No hay que alarmarse de ello, pero si tiene duda debe consultar con el especialista. A través de la cuenta de @salud_gb también nos hacen una pregunta a través de nuestra casilla de consulta y nos preguntan si las manifestaciones en piel pueden aparecer con agua, con burbujas. No se contagia a través del agua, no se contagia. No, si aparecen burbujitas y agua en la lesión. Sí, eso se llama vesículas, que son las lesiones elementales que tienen líquido en su interior. Las lesiones se parecen a la de varicela o lechina. Okay. De hecho, se pudiera confundir, pero cuando a alguien le parece lechina, las lesiones suelen ser múltiples en distintos sitios. A veces son pocas, a veces son muchas. Mientras que la viruela del mono suelen ser limitadas a un solo sitio, por lo menos en el mundo occidental. En África hay personas que se complican, tienen infecciones muy severas, pero en los más de 1.300 casos que han ocurrido no se ha indicado un problema diseminado. Raimundo nos escribe por acá, nos dice saludos, nos dice, ¿habrá algún plan de inmunización para la viruela del mono? La única vacuna que funciona para prevenir la viruela del mono son las vacunas de viruela. Y desde 1980 prácticamente no se vacuna a nadie en el mundo. De hecho, la disponibilidad de vacunas es muy limitada. Las únicas personas que se vacunan son por riesgo de bioterrorismo, a los militares cuando fueron en Estados Unidos a la Guerra del Golfo, o eventualmente a los que trabajan en laboratorios de bioseguridad nivel 4 y trabajan con distintos virus, son los que se vacunan. Hoy en día la estrategia de los países que tienen las pocas vacunas es vacunar en una estrategia de círculo
la persona que está infectada tuvo contacto eventualmente con otras personas y se vacunan a esas otras personas o los profesionales de salud que tuvieron contacto con este caso positivo. Y es la estrategia que están haciendo. No hay suficientes vacunas para todo el mundo, ni siquiera para todos los países. Claro, porque es una vacuna que no se realiza desde 1980, aproximadamente. Se fabrica de una manera muy limitada y hay dos tipos de vacunas. Pero no es masiva como otros tipos de vacunas. No es masiva, no se fabrica porque viruela dejó de ser un problema desde 1980. Claro, yo le preguntaba al principio de por qué no levantar alarma, porque muchas personas en este momento están asustadas o se generan expectativas que puede parecerse a lo que pasó con COVID-19, que al principio se subestimaba un poco y terminó encerrándonos a todos durante un tiempo. Pero es muy distinto, porque COVID-19 los primeros casos se identificaron el 31 de diciembre del 2019 y ya para el 20 de enero Wuhan estaba cerrado. Una ciudad que son más de 20 millones de habitantes ya estaba cerrada en menos de 20 días. La circunstancia es totalmente distinta. Ha pasado un mes y apenas se tienen 1.300 casos en más de 31 países. Hay países tan grandes como Brasil que solo tienen un caso, o tan grandes como Argentina que tienen 2 casos. Y esos casos se originaron por viajeros, o sea que son casos importados. Claro. Y localmente no se ha diseminado. Entonces, hay que además es una enfermedad conocida, a diferencia del COVID. Conocida y hay un término que es el número de reproducibilidad básico o R sub 0, que lo nombramos mucho con COVID-19. Decíamos que COVID-19 al principio tenía un valor de 2, eso significaba que un infectado podía contagiar a 2 personas. Hoy en día con Omicron ese valor ha subido a 8, 10. Un infectado con Omicron pudiera contagiar a 10 personas, pero con la viruela del mono es menos de 1, es 0,8. La posibilidad de que alguien infectado contagie a otro es extremadamente baja y por eso es que este problema no se ha diseminado. Si se contagiara por vía respiratoria, el problema fuera mucho mayor y al final los casos que se han reportado, por lo menos en Estados Unidos, que tienen un mayor seguimiento y apertura de los datos, han sido personas que han sido por contacto estrecho piel con piel y no se ha documentado en las residencias donde viven con otras personas, en los aviones, en los sitios que han ido en general. Y no ha habido en Estados Unidos casos en profesionales de salud porque evidentemente están tomando las medidas de protección a la hora de evaluar pacientes o personas. Doctor, ¿cómo los contactan ustedes como sociedad? Nos pueden conseguir por @sbinfectología y les digo que la semana que viene, el 22 de junio, tenemos un foro de la comunidad. Van a ser nuestras jornadas nacionales de infectología y vamos a hacerla en Caracas, presencial, del 23 al 25, con medidas de bioseguridad, pero tenemos un foro de la comunidad y por @sbinfectología pueden tener información de cómo acceder a este foro de la comunidad totalmente gratuito y vamos